escuchamos y decimos, eso yo ya he escuchado, eso ya me lo sé, pero siempre hay una palabra que llega a nuestras vidas y que la necesitamos. Y todos los días necesitamos que Dios nos hable, ¿no es cierto? Como papás, todos los días nuestros hijos escuchan nuestra voz. Así es nuestra voz, así es Dios con nosotros. Tenemos que escuchar su voz y decir así, yo estoy bien o no estoy bien, ¿qué puedo hacer? Y ¿saben? Esa es la misericordia de Dios, que Él dice, si uno reconoce y dice, estoy haciendo mal, voy a cambiar, voy a hacer lo mejor para Dios, ¿no es cierto? Como personas, nos vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos, Señor, esta palabra, Padre, que seas tú, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones, hablándonos a cada uno de nosotros, Padre, a través de ella. Yo no sé, Señor, si alguien necesita escuchar esta palabra, aquellos que nos están escuchando, Padre, por la radio, en Facebook, los que están en la cárcel, Padre, escuchando este mensaje, yo declaro, Padre, tu bendición, Padre, que los corazones, Padre, puedan estar dispuestos a escuchar. Padre, quita todo impedimento en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este tema he puesto por nombre, todas nuestras acciones tienen consecuencias. ¿Verdad que sí es cierto? Que toda acción que hacemos, sea buena o sea mala, vamos a tener consecuencias. Hay acciones que a veces pensamos que no van a traer consecuencias, pero a veces si tomamos una mala acción y a veces pensamos, al tomar una mala acción, vamos con Dios y nos va a perdonar, y Dios nos perdona, pero muchas veces no queremos pagar las consecuencias de esas acciones, ¿sí? Entonces, vamos a estar viendo en Génesis 2, ¿verdad? Acerca de Adán y Eva un poquito, pero hablando un poquito de Eva, que fue la primer mujer de la creación, la primer mujer, ¿sí? Fue Adán el primer hombre, y saben, Eva fue la primer mujer que caminó por esta tierra. Ella vivía, no sé si alguien tiene un dulcecito que me regale porque la garganta se está cerrando. Ella vivía en un lugar extraordinario, ¿verdad? En un jardín. Vivía en un jardín plantado, ¿verdad? Por las manos de Dios. No fue que Dios dijo que se haga un jardín, como dijo la luz, que se haga y fue hecho. No. Dios, si tú ves la historia en Génesis 1, 2 y 3, vemos cómo Dios creó cada cosa. Y al último, ¿verdad? Cuando forma al hombre y dice que Él formó un precioso jardín. Yo a veces trato de imaginar, ¿a cuánto les gustan los jardines? Hay jardines bien horribles, ¿verdad? Una vez mi esposo me dijo, no voy a decir el lugar, ¿verdad? Pero me dijo, vamos a este jardín, no era aquí en Salamanca. Y yo me senté, de por sí iba medio cansada y me deprimí ahí sentada, porque árboles secos, las hojas todas, un montón de basura. Es más, ni los pajaritos se querían parar ahí. Y yo dije, no es un jardín, estaba tan horrible. Pero ¿saben? Es bonito cuando uno va a un jardín y se sienta y disfruta y ve los árboles, el jardín de aquí de Salamanca. A veces mi esposo me dice, Leti, vamos al jardín un ratito. ¿Saben a qué horas vamos al jardín? A las 10 de la noche. A veces estamos ahí sentados en una banca, ya no hay gente, pero están ahí, ni los pajaritos ya ni están cantando. Pero ¿saben? A veces, muchas gracias, mamá. Estamos ahí, pero ¿saben? Dios puso este jardín, que Él mismo lo hizo, que era un jardín hermoso. Yo creo no había esa mala hierba, no había lluvia ni mal tiempo en el paraíso, en ese jardín. Era una llovizna, yo creo que regaba el jardín, ¿cómo le llaman? Que cae, esa brisa que cae, que lo podía mantener, esos árboles frondosos. Pero ¿saben? Yo me imagino
imagino que Eva ha sido la mujer, era una mujer muy bella. No, pues gracias. ¿Por qué digo que era una mujer muy bella? Porque Dios la creó. ¿Cuántas mujeres hay aquí que Dios las creó? ¿Y cuántas son bellas? A ver, esposo que tienes ahí al lado a tu esposa, dile, ay, eres la más hermosa. No voltees a ver a las demás, tú eres la más bonita. Ni se la creen, ¿verdad? Pero sí es cierto. ¿Saben? Porque fue creada por un Dios perfecto. Y nosotras fuimos creadas por un Dios perfecto. Eva reflejaba la perfección divina, ¿sí? No era una belleza artificial. Eva no se andaba arreglando la nariz, arreglándose acá, está haciendo extensiones. No, nada, ¿verdad? Nada se hacía Eva. Dios la creó perfecta, ¿sí? Ella no necesitaba la mejor maquillaje o tintes. Yo me imagino así a Eva, ¿sí? Era la culminación del sueño, a la mejor de toda mujer, cuando nos vemos al espejo. Así era Eva. Que en este jardín no había muerte, a lo mejor no había envejecimiento, no había arrugas, a lo mejor no tenía problemas ambientales. Y cuando Dios la crea, Eva aparece como una mujer completa, ¿sí? Fíjense, Eva nunca fue niña, ni hija, ni adolescente. Simplemente Dios dice que la creó. Y la sacó, ¿verdad? Del hombre. Era imposible que se equivocara escogiendo un marido. Sí, porque Adán era el hombre perfecto para ella. Pues no había otro hombre. Qué simple era para Eva, ¿no? Que como hoy en día que las chicas no saben quién va a ser su media naranja. Y que dicen, pues será de ti marido pingüe, quién sabe, están pensando. Eva no tenía esto, ¿verdad? No tenía pasado. Eva no tenía padres, no tenía suegros, no tenía hermanos, no tenía otros enamorados. Era extraordinaria espiritualmente porque su relación con Dios era perfecta. Y si tú lees ahí, dice que Dios venía y hablaba con ellos, escuchaban su voz. Imagínate, hermano, estar en un jardín tan hermoso, creado por Dios, donde no tenían otra necesidad, otra preocupación. ¿Cuántos tienen preocupaciones esta mañana? De todas. Pero Eva y Adán no tenían esto. Y solamente dice que venía esa voz de Dios y hablaba con ellos. Aparte de escuchar ese cantar de los pajaritos, escuchar y ver los animales y las plantas, hermanos, tenían todo ellos. Ahora, lo tenía todo, pero no era suficiente para ella. ¿Y sabes cuál era la razón de que no era suficiente? Porque ella, Eva y Adán eran como tú y yo. Si yo te pregunto esta mañana, ¿estás satisfecho con lo que tienes hasta ahorita? ¿Cuántos podrían levantar la mano y decir, no he logrado muchas cosas, no he tenido esto, no he terminado una carrera, no he visto a mis hijos, o sea, hay un montón de cosas que podríamos decir, no estoy satisfecho. Tengo esto, pero también no tengo esto, ¿verdad que sí pensamos? Y sabes, muchas veces es esa voz de descontento que habla en nuestros corazones y interrumpe esa belleza, esa simplicidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que interrumpe. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que sucedió aquí en el capítulo 3, ¿sí? En el versículo 18, en el 2:18-25, dice que Dios, en el 18 dijo, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda idónea, una ayuda adecuada para él.
Cuando él ya había formado todo, dice que vio que todo era bueno, pero al ver al hombre, dijo, no es bueno que esté solo. ¿Cuántos hombres les gusta estar solos? Dicen, mejor solo que mal acompañado. ¿Verdad que no? A ver, varones, ¿dónde están los varones? A ver, ¿les gusta estar solos? Y dijo Dios, no es bueno que esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y antes de que Adán se diera cuenta que estaba incompleto, sin esposa, fíjense, Dios ya había anticipado esa necesidad, ¿sí? La esposa de Adán ya estaba en la mente de Dios mucho antes de que ella estuviera en los brazos de Adán. Dios ya había pensado en ella. ¿Por qué? Porque el matrimonio fue ordenado por Dios. ¿Por quién fue ordenado el matrimonio? Por Dios. Fue la idea de Él, ¿sí? Él sabe exactamente lo que necesitamos. Y el plan de Dios para nosotros, dice Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Él sabe lo que necesitamos. Por eso cuando tú y yo vamos a Dios, Él sabe lo que necesitamos y nos da conforme a su voluntad. Y aunque no nos gusta a veces. Y en el 19 dice, entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo, todo animal del campo, se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso un nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. En el 20, así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda idónea para el hombre. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Mientras éste dormía, le puso una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. ¿Sí? ¿Sabes? Dios va, dice, está el varón, está solito. ¿Sí? Pero al ver la necesidad que él tenía, que no era bueno de estar solo, dice que le da a su esposa. Hermano Sergio, hermana Carmen, ¿pueden pasar, por favor? Aquí. Es el hermano Sergio, la hermana Carmen, su esposa, ¿verdad? Sí, así. El hermano Sergio, imagínense, en él es Adán, ¿sí? Hermano, está tan contento de ser Adán, por él lo deja que sea Adán. ¿Va? Él está dormido y dice que Dios saca una costilla. Y cuando él despierta, Adán ve a esa preciosa mujer. ¿Saben? Dijo, no es bueno que él esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Y por eso dice en el versículo, ¿verdad? Permítanme tantito. Dice en 1 Pedro 3:7 que ambos, hombres y mujeres, son herederos de la gracia de Dios. Y que ya no son, ¿verdad? Dice en el Génesis, ya no son dos, son una sola carne. ¿Sí? Póngase de espalda, póngase de espalda. Giren así, giren así. No son dos, es una sola carne. Una sola carne. Ahí giren, giren. Adán no quiere girar, pero no vamos a hacer girar. Los dos son una sola carne. ¿Saben? Dios en su sabiduría crea al hombre y a la mujer igual ante Él, ¿sí? Y eso se ve reflejado en esta relación matrimonial, donde debe de haber aprecio y respeto. Los dos, ¿por qué? La mujer
dice que a Eva fue formada del varón y Dios nos creó para ser uno solo, ¿sí? Para ser unos solos. Ahora, Eva era distinta de Adán y Adán era distinto, pues somos diferentes, ¿sí? Pero esas diferencias se iban a complementar en ambos. ¿Por qué? Porque los dos tienen diferencias emocionales y diferencias físicas. Eva iba a suplir lo que Adán necesitaba y Adán le iba a dar a Eva lo que ella necesitaba, iba a suplirlo, ¿sí? Entonces, es ahí donde viene una relación, no un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, es un hombre y una mujer para ser uno solo. Y Dios dijo, ella va a ser su ayuda idónea, ¿verdad? ¿Sabe? Me encanta lo que dice Henry Matthew. Él dice que si el hombre es la cabeza, la mujer es la corona del varón. Y es una corona para su esposo. Que la mujer fue hecha de una costilla del costado de Adán y no de la cabeza para que no reinara sobre él, ni de los pies para que no la pisoteara, pero de su costado para ser igual que él, debajo de su brazo para ser protegida por él y cerca de su corazón para ser amada por él. Dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos son una sola carne. Y desde el principio, hermanos, Dios creó el matrimonio, ¿sí? Y como todo lo que Dios creó es bueno, el matrimonio fue creado para esa relación íntima y completa que hay. Y aquí en este versículo que dice, ¿verdad?, que dejan, se unen y serán uno solo. ¿Sí? Este matrimonio, hermanos, tuvo que dejar ¿a quién? No quiere decir, ya no les vamos a hablar, no lo vamos a visitar. No. Él tiene que cuidar de ella. Tiene que protegerla. Tiene que proveer. Y ella tiene que ayudar. Esa es la ayuda idónea. Y bueno, no me voy a meter en mucho esto porque es mucho que hablar de ello, pero Dios está hablando de que así debe de ser. Así debe de ser. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. Dice que este vínculo matrimonial se mantiene fuerte, hermano, cuando los tres principios de dejar, unir y serán uno solo los llevamos a cabo. No importa si tú tienes 5 meses de casada o 50 años de casados, pero estos son cimientos muy fuertes que debemos de tener, ¿sí? A lo mejor dejar a los padres fue fácil, a algunos no les es fácil, algunos todavía no cortan el cordón de los padres. Ese es otro tema para que vayan a las reuniones de matrimonios. Muchos todavía extrañan la comida de la mamá, ¿verdad que sí? Dice mi suegra que sí. Pero saben, habla de dejar, ¿verdad? A lo mejor ya no se trata de todo lo que tú quieres para ti, sino lo que es mejor para los dos. ¿Sí? Significa quedarte en una relación, aunque dure durante los momentos difíciles, siendo fiel y poniendo tu matrimonio en primero. Eso significa, ¿verdad? Dejar. Van a venir momentos difíciles, pero así fue. O sea, Dios dijo, dejar el hombre a su padre y a su madre, y los dos van a ser uno solo. Y que se une significa que ustedes serán los mejores amigos, compañeros, tomando decisiones que los unan y no los separen. Nomás les estoy diciendo así rapidito esto, hermano, para ir a lo que quiero llegar. Y dice, y serán uno, significa que tú y tu esposo serán los mejores, decirlo así, amantes que se pueden tener. Los mejores amigos, ¿sí? Entonces dice que en este tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos. O sea, ya había hecho a la mujer y estaban desnudos y ninguno de los dos sentía vergüenza. ¿Por qué?
porque fue el plan perfecto de Dios. Estaban en este jardín, despierta Adán y ve a Eva. Y dice que estaban desnudos, no había vergüenza, no había miedo, no había en ellos nada de esto, de pecado. Pero luego nos vamos a Génesis 3, del 1 al 7, y aquí entra, ¿verdad? Dice en el 1, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer. Ahora, en el versículo 2, Dios le da órdenes a Adán. Y le dice a Adán, puedes comer de todos los árboles su fruto, menos del árbol, ¿sí? Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Acuérdense que estaba en medio el árbol de la ciencia del bien y del mal, y al lado estaba el árbol de la vida. ¿Y Dios a quién le dio estas especificaciones? Le dijo a Adán. Todavía Eva no estaba. Y Adán había recibido esto de Dios. Pero la serpiente viene, y seguramente Adán le dijo a Eva, mira, podemos comer de todo eso, pero ese árbol que está allá no vamos a comer de ese fruto. Pero un día se levanta esta serpiente y viene y va con Eva. Un día escuché una prédica en la radio de una mujer, una pastora, que decía que está sacando una serie que se llama Defendamos a Eva. Dije, yo creo que va a estar buena, ¿verdad? Dice que esta serpiente viene, ¿verdad? Y le dice a Eva, ¿es verdad que Dios les dijo que no comiera de ningún árbol del jardín? Y ella le contesta, podemos comer del fruto de todos los árboles. Respondió, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, no le dijo, es del árbol del conocimiento del bien y del mal, le dijo, el que está ahí en medio, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. ¿Dios había dicho que no lo tocaran? Dios les había dicho que no lo comieran. Y Eva le dijo, Dios nos dijo que no comiéramos, que aún ni lo tocáramos, o sea, que no lo tocáramos. ¿Sabes? Eva tenía conocimiento, pero viene el Satanás y dice, es donde entra, todos conocemos, ¿verdad? Que fue tentada Eva. Ahora, fíjate, imagínate esa escena. Imagínate, el árbol está en medio del huerto. ¿Sabes? El pecado siempre está disponible, está muy cerca a nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Sí sabes que la Biblia dice que en estos tiempos está aumentando el pecado? El pecado no nos va como ese río que se desborda y se sueltan las aguas. Yo así lo veo, que va con todo ahorita el pecado. Pero dice la palabra de Dios que la gracia de Dios también está en aumento. Y estamos, ¿verdad? El día que vino la hermana que decía, mucha gente dice, estamos viviendo los últimos tiempos, hermano, ni siquiera hemos empezado. Yo recuerdo cuando era niña, yo no escuchaba tanto divorcio, no escuchaba tantas cosas de hoy en día, tantos golpes que se viven en los hogares, tantas palabras, tantos gritos, tantos problemas, tanta drogadicción, tanta maldad que se vive hoy en día. ¿Por qué? Porque el pecado está con todo. Y sabes, esos tiempos que estaba viviendo Eva, a lo mejor era ella nada más y Adán, y viene la serpiente, y le empieza a hablar y le dice, está cuestionando, está desafiando lo que Dios le había dicho. ¿Y cuántas veces viene el diablo y nos desafía en nuestra fe? Y nos hace tambalear y te pone y te dice, ¿será cierto? ¿Tú crees?
¿Y cuánta gente no ha conocido del amor de Dios y se regresa? Hermanos, gracias a Dios por estas actividades que tienen con nuestros hijos. ¿Sabes? Estos niños hoy en día, los niños están sufriendo. Los jóvenes están sufriendo, los adolescentes están sufriendo. ¿Qué están sufriendo? Lo que se vive en los hogares. Y sabes, hay un clamor, hay un llanto en sus corazones. Porque ¿qué es lo que están escuchando? Escuchan gritos y escuchan que sus papás están separados, escuchan que sus padres se van a divorciar, escuchan que golpean a la esposa o que al viceversa, que la mujer golpea al hombre. Están rodeados de tantas cosas. Y sabes, a pesar de que Eva tenía todo lo que necesitaba, estaba descontenta. Y comienza a hacer lo que a lo mejor tú y yo nunca debemos de hacer. ¿Y sabes qué es? Conversar con el enemigo. ¿Qué no es más fácil conversar con Dios que conversar con el enemigo? Porque se le aparece como una bella serpiente. ¿Sí? Fíjate, su caída comienza inocentemente con una conversación. Viene el diablo y le empieza a dudar y le dice, ¿con qué Dios te ha dicho esto? Con una conversación que nunca se debe de tener. ¿Cuántas veces, hermanos, con una conversación la regamos? ¿No es cierto que las palabras, hermanos, para borrarlas? ¿Sabes? Hay niños, hay adolescentes y aún de hogares que dicen que aman a Dios. ¿Sabes? Que escuchan tantas cosas. ¿Qué escuchan tus hijos? ¿Cuántos papás en vez de decirle a los hijos? ¿Sabes? Yo recuerdo, hace años vi una película, no sé si ustedes la vieron, se llamaba, no tengo el nombre, pero era una película de esclavas negritas, que las tenían de esclavas, y ellas al cuidar a los niños de los blancos, ¿sabes? Ellas, los niños las querían tanto porque ellas se encargaban de su cuidado. Y lo que no hacían los papás, ¿sabes qué hace una de ellas? Tomaban a la niña y antes de que se fuera a la escuela, esta mujer le decía, repite conmigo, tú eres inteligente, tú eres hermosa, tú eres importante, tú tienes un valor grande delante de Dios. Y eso lo hacía quien la cuidaba. Todo lo que sale de nuestra boca, ¿qué es? A ver, hay niños que dicen, yo para mi papá no, ¿por qué dices que no te...? Siempre me dice que soy un tonto, que no sirvo para nada, que no salí como él. Y ¿sabes? Eva estaba teniendo esta conversación con Satanás. ¿Y qué es el pecado? El pecado es romper la ley moral de Dios. Pero la serpiente le dijo, no es cierto, no vas a morir. Fíjense, lo que Dios había dicho, lo que el enemigo dice. Oye, hermano, ¿no se te hace tan singular? Lo que Dios dice así es, ¿y qué dice el enemigo? No es cierto, no les va a pasar nada. No hay infierno. ¿Tú te la crees que vas a ir al infierno? ¿Tú te la crees que va a pasar? ¿Sabes? Viene la mente. Mucha gente dice, sí, cierto, pues ¿cuál infierno? Hermano, cuidado con lo que escuchamos. ¿Qué tenemos que creer? La palabra de Dios. Ya salí endeudada. Hay que lo pague el diablo. Tenemos que creer la palabra de Dios. Tú puedes escuchar un mensaje, hermano,
llega a tu casa, abre la palabra de Dios y mira la Biblia. Y le dijo, no es cierto, no vas a morir. Hoy en día, hermanos, el diablo dice, no es cierto, no hay infierno, no vas a... Ay, ¿desde cuándo se habla que Cristo va a venir? ¿Cuántos han escuchado que Cristo viene? Yo lo escuché desde que tenía 16 años que llegué a la iglesia. Antes yo no había escuchado. Y mucha gente dice, ¿desde cuándo dicen que Cristo va a venir? Y la gente dice, ya estoy viejo y Cristo ni viene. No es cierto. Hermanos, se están cumpliendo las señales. Y el diablo todavía hoy en día dice, no es cierto, no te creas. Que puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo, no es cierto. Pero sabes, quien tiene esa experiencia, a veces no hay forma de explicar lo que Dios nos ha dado. Y el diablo hoy en día, no es cierto, eso que dice la palabra de Dios no es cierto. Dijo, Dios sabe muy bien, fíjate, le dijo a Eva, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y la mujer, fíjate, cuando le fue metiendo todo esto, la mujer estuvo viendo, estuvo escuchando. Y dice que la mujer vio que el fruto del árbol era muy bueno para comer y que tenía un buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también comió. A veces yo creo nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios puso ese árbol ahí? Bien pudieron caer en tentación, pero a lo mejor, ¿saben, hermanos? Dios nos dio un libre albedrío. ¿No es cierto? Tú y yo escogemos si le amamos y si le servimos. Hace rato escuchábamos testimonios de aquí, de los jóvenes, de los que fueron al campamento y dicen, ¿por qué lo hacemos? Porque amamos a Dios, porque amamos a esos niños, porque queremos lo mejor para ellos. ¿Por qué le sirves a Dios? ¿Por qué amamos a Dios? Hermanos, yo en lo personal digo, Dios, yo no tengo, ni me alcanza para pagarte lo que tú has hecho por mí. Ni siquiera para pagar la salvación que tú diste en la cruz del Calvario por mí. No me alcanza para pagarte, Señor. ¿Sabes? Y dice que la mujer fue hecha a semejanza de Dios. Y ella, ¿verdad? En 1 de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y para el ser humano, hermano, que es lo más fácil que amar a Dios, es todo esto. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. No hay gente que dice, yo le voy a dar con todo, estoy joven, voy a disfrutar de la vida, tiempo para Dios, cuando ya esté viejo, cuando ya esté grande. Y cuando están viejos ya no pueden hacer nada. Lo primero, hermano, que Satanás pone es sembrar la duda acerca de la palabra de Dios. Y sabes, eso lo hace, y te puedo asegurar que lo ha hecho contigo y lo ha hecho conmigo. Porque a veces no creemos, ¿no es cierto? Y así como le cambió la historia, las cosas que Dios había dicho, Satanás bien astuto le cambia a Eva lo que Dios sí había dicho. Le dijo las verdades a medias. Él contradice a lo que Dios había dicho en cuanto a la muerte, que saben, inevitablemente vendría si ellos desobedecían. No es cierto, le dice Satanás, no morirán. Entonces Eva decide actuar independientemente de Adán. Que vimos que ella, que era su cabeza, que era su autoridad,
Pero ¿saben? Lo más raro es que cuando se lo da a Adán, él también come de ese fruto. ¿Y a quién se le había dado el mandato de no hacerlo? Era Adán. ¿Sí? Y de ahí viene, hermanos, después vemos todas las consecuencias de todo esto. Ahora, Satanás hace que Eva se olvidara de todo lo bueno que Dios le había dado y se enfocara en lo que no tenía. ¿Y cuántos de nosotros nos enfocamos en todo lo que no tenemos y nos olvidamos de lo que sí tenemos? ¿Cuánto no nos enfocamos en la salvación que Dios, en la restauración que Dios nos dio? Nos enfocamos el día que lloramos mucho y que fuimos a Dios y que Él nos ayudó, o el día que estuvimos enfermos y Dios nos sanó. ¿Y cuántas veces se nos olvida todo eso? ¿Cuántas veces se nos olvida el día que estuviste de rodilla clamando a Dios por un trabajo y Dios te lo dio? Pero muchas veces nos enfocamos, no lo que Dios nos dio, está renegando y decir, sí, Dios, me diste ese trabajo, pero no me gusta y no lo quiero y no estamos conformes. ¿A cuántas cosas que, hermanos, hemos llorado y nos hemos hincado y Dios nos ha contestado y se nos olvida? ¿Cuántas veces has orado por tu matrimonio y decir, Señor, por favor, ayúdanos, que no se rompa mi hogar? Y Dios te contesta y seguimos viviendo como si no, como queremos. Y se nos olvida que Dios nos respondió. La próxima vez que nos sentamos descontentos por lo que no tenemos, empecemos a contar las bendiciones. Si tú agarraras un cuaderno y escribieras, esto Dios me dio, esto Dios me contestó, hermanos, tendría yo creo un libro lleno de cosas que Dios te ha dado. Hasta los detalles más pequeños. ¿No es cierto? Dice que luego le dio a Adán. Y aquí, hermano, fue el problema, que los dos desobedecieron. Dice en el 7, en ese momento se les abrieron los ojos. ¿Y qué les habían dicho? El día que de él comieres, se van a abrir tus ojos. Tomaron conciencia, hermano, de su desnudez. Dice que por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. ¿Tú has visto un niño chiquito como de 2 años, cuando anda en su casa, aunque haya visita, pasa a veces corriendo desnudillo, sin calzones, y no le da pena, no siente vergüenza? Así era Adán y Eva. Pero cuando sus ojos fueron abiertos, dice que tomaron conciencia de su desnudez. Y dice la Biblia que tuvieron miedo. Ellos no sabían lo que era miedo, pero tuvieron miedo. Y tuvieron vergüenza, porque entonces cosieron, dice que de la nada, yo me imagino que se taparon sus partes donde ellos decían, nos da vergüenza que nos vean. ¿Y quién nos iba a ver si no había otro ser humano? ¿De quién tenían vergüenza? Era de Dios. A veces, hermanos, como Adán y Eva, nosotros también nos ponemos hojas de higuera, porque hay partes de nuestras vidas que no queremos, a lo mejor que nuestro esposo o nuestra esposa sepan, o que Dios sepa. Entonces nos escondemos como Adán y Eva, y se escondieron. Imagínate, ellos paseaban en ese jardín, en ese huerto, y Dios venía y hablaba con ellos. Pero cuando fueron abiertos sus ojos por el pecado, sintieron todo eso y se escondieron, se taparon su desnudez y se escondieron. ¿Cuántos de nosotros hacemos hojas de higuera y nos tratamos de tapar el pecado?
Y a veces decimos, no vas a ver mi esposo, no vas a ver mi esposa, no vas a ver fulano, no van a saber en la iglesia, no van a saber. Hermano, tú y yo no nos podemos esconder de quien quieras, menos de Dios. Ellos no se pudieron esconder de Dios. La serpiente nunca le menciona a Eva las consecuencias de sus acciones, las consecuencias del pecado. ¿Verdad que no es cierto? Es cierto, digo. Cuando viene el diablo y te tienta, hermano, hay gente que dice, pues no es malo tomarse una copa, ¿qué es de malo? Pues no es malo. ¿Para qué empiezas si no vas a saber terminar o controlarte? Y el diablo no te dice, te puede venir una enfermedad, puedes llegar hasta ser un negro, un borracho, un pedregrecido, ya no vas a tener conciencia. Al drogadicto no le dice, esas van a ser las consecuencias. A los jóvenes les presenta el pecado así de inmoralidad sexual, de fornicación, y se ve tan tentador y dicen, ay, con este galán un ratito, una noche,